Radio Villacarrillo en el 90.6 FM y Radio Le Sierra en el 90.3 FM. Multimedia Jienense. Y ahora las entrevistas de actualidad llegan por gentileza de Javier Pinel, Asesoría de Empresas. Bueno, pues abrimos tiempo de entrevistas, aquí los 96 de Cadena Dial Villacarrillo, 93 de Radio Le Sierra, y lo hacemos en nuestro tiempo de radio para recibir al portavoz del Grupo Municipal Socialista en Villanueva del Arzobispo, Antonio Beteta. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Pepe, ¿qué tal? Bueno, pues vienes porque la pasada semana estuvieron por aquí los representantes del ayuntamiento, en este caso el alcalde, la teniente de alcalde, Jorge Martínez y Isabel Nogueras, para hablar pues, del inicio de mandato. Lo más sonado estos días, porque ha habido algunas quejas y críticas por parte de los antiguos componentes de vuestro equipo de gobierno con respecto al sueldo, a los sueldos que se han establecido para este mandato, y en el que se incluyen 2 liberaciones al 100%, que son las del alcalde y teniente de alcalde, y luego 2 medias liberaciones. Ha sido objeto de polémica a nivel del pueblo y a nivel, pues eso, de la política local, ¿no? Sí, exactamente. Decir que, bueno, no fue la semana pasada, fue el día 18, 19, cuando estuvieron por aquí, creo recordar. No, el 20 o 21. Bueno, ¿cuándo estuvieron? Sí, bueno, que no fue la semana pasada, fue la anterior. Ahora en verano se nos trastocan todas las fechas. Es verdad, y después de las vacaciones, ¿no? Y bueno, efectivamente se ha generado un poco de controversia, bastante de controversia con todo esto. Ajá. Puesto que hace 4 años aproximadamente, cuando el equipo saliente de gobierno, en el cual me encontraba yo, pues decidió hacer una pequeña subida de sueldo del alcalde en aquel momento, y una media liberación que se hizo para la teniente alcalde, que como todo el mundo recordará, hemos estado gobernando en coalición con el Grupo Independiente. Se puso el grito en el cielo. Recuerdo hace 4 años, como digo, la intervención de por aquel entonces la portavoz del Partido Popular, Isabel Nogueras, ahora primera teniente de alcalde en el nuevo equipo de gobierno, pues diciendo palabras textuales de que era vergonzoso e innecesario aquel incremento que suponía 27.000 euros, según palabras suyas, en aquel momento 27.000 euros más de gastos para el Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, y que no era necesario en aquel momento hacerlo, y con 27.000 euros, según ella decía en aquel momento, pues se podían hacer muchas cosas en un pueblo como Villanueva. Hoy, 4 años después, se da la paradoja de que aquellos sueldos, aquella liberación completa y la media liberación de aquel entonces, pues se duplica con 2 liberaciones completas, si bien es cierto que no son al 100%, sino al 90%, que eso ya lo explicaremos después, y 2 medias liberaciones, o sea, estamos hablando justo del doble. Del doble. Exactamente. El otro día decía el alcalde en aquella entrevista que, bueno, que no era exactamente el doble, porque había que ajustar algunas cosas, puesto que ya lo dirían después, puesto que había alguna rebaja en esa cantidad, y efectivamente la hay. Es decir, no es exactamente el doble, porque estamos hablando de que ahora los 4 sueldos anualmente al Ayuntamiento de Villanueva del Arzobispo, en bruto y con la seguridad social incluida, ascienden a un total de 140.000 y algo de euros al año. Ajá. Y lo que teníamos el anterior equipo de gobierno con esa liberación y media eran 71.000, igualmente en bruto y con la seguridad social. Exactamente el doble. Estamos hablando prácticamente del doble. En realidad hay una diferencia de 69.000 euros, pero también es verdad que a esos 69.000 euros pues hay que restarle, hay que ser honestos y hay que decir la verdad, hay que restarle 2 de los concejales que están liberados, la primera teniente alcalde al 90% y una de las concejalas de su partido
en este caso una concejala del partido de A por V, que está al 50%, como forman parte de la Junta de Gobierno y no pueden cobrar esas juntas de gobierno, ni pueden cobrar plenos ni comisiones informativas, pues aproximadamente eso sale una media aproximadamente de unos 4.000 y algo de euros anuales. Pues habría que quitar aproximadamente unos 9.000 a esos 69.000, o sea que estaríamos hablando de unos 60.000 euros de diferencia con respecto a las remuneraciones que había por cargos políticos hasta ahora. Si en aquel entonces con 27.000 euros se podía hacer muchas cosas en Villanueva de Arzobispo, pues imagínate con 60.000 euros qué es lo que se podría hacer. ¿Vosotros criticáis que haya sueldos o que se criticara de esa forma por alguien que ahora sí lo está cobrando? Claro, nosotros lo que criticamos en este caso es precisamente, como bien dices, las críticas que hubo en aquel momento. Porque ya lo que opine el pueblo, el calificativo que le ponga el pueblo a todo esto, pues será el pueblo el que lo haga y no nosotros. Nosotros lo que criticamos realmente es, como bien dice, esa crítica que hubo en aquel momento tú tan sí feroz. Tú sí que defiendes que un cargo público con responsabilidad tenga que los cargos públicos que tienen responsabilidad tienen que cobrar, evidentemente. Por eso yo en el Pleno, cuando se llegó el punto de aprobar la compatibilidad del alcalde con su negocio, de ahí que vaya al 90% y no al 100%, pues lo que critiqué en su momento en mi intervención fue precisamente eso, el que no comprendo cómo un alcalde que se supone que tiene que tener dedicación exclusiva al cargo durante su mandato, las 24 horas del día, pues coge y hace esa división de decir, bueno, le dedico el 90% al cargo de alcalde y el 10% a mi negocio, que no sé eso cómo se puede contabilizar. En tu caso también eres empresario, también tienes una empresa, claro, que gestionas tú ahora mismo. Me decías en la campaña electoral a las municipales que todo eso ya lo tenías previsto. ¿Cómo iba a ser si hubieses gobernado tú? Muy sencillo, yo, como bien dice, yo ya lo tenía previsto y era que si se hubiese dado esa circunstancia, yo en mi caso tenía preparado en mi oficina, que es quien gestiona el trabajo de fuera y demás, pues hay una chica que está trabajando conmigo desde el principio y mi hijo que se hubiese quedado, que ya llevaba... Como gerente ya de la empresa, ¿no? Exactamente, y yo me hubiera dado de baja en autónomo porque yo entiendo, y creo que todo el mundo lo entiende así, el cargo de alcalde requiere de dedicación exclusiva y no puedes divagar estando... es que, como te decía antes, cómo se contabiliza eso, cómo se controla, es difícil, porque si sabemos, por ejemplo, hay algo tangible que es el sueldo. El sueldo sabemos que el 100% era una cantidad y si ahora te has librado al 90%, pues evidentemente tienes un 10% menos. Eso es tangible porque sabemos lo que es el 90% y lo que es el 10% y siempre estará ahí. Ahora, ¿cómo sabemos si el día tiene 24 horas y es un 10% lo que le vas a dedicar a tu empresa? Que estamos 2 horas y media fuera, pero ¿cuándo son esas horas? Es difícil de cuantificar, de controlar, de gestionar eso. Hablando de control, se denunciaba en esta entrevista que mantuvimos con el alcalde, la teniente de alcalde, que hubo descontrol en el pasado mandato, descontrol hasta el punto de que falta material del ámbito de obras. Claro, es muy fácil venir aquí y dejar caer cosas que además son populistas, que llegan a la gente, que la gente le pone y le presta atención. Además, cuando se dicen con esa vehemencia y con esa seguridad aparente. Bueno, tanto como que se dice que incluso ha desaparecido el bidón que se utilizaba para cargar los vehículos del ayuntamiento, para rellenar los depósitos. Claro, el bidón de gasoil. Exactamente, eso fue lo más chocante, porque él debería de saber, que fue el alcalde el que lo dijo, debería de saber que en el mandato del tripartito efectivamente había un depósito de gasoil para el suministro de los vehículos municipales
Y cuando entramos a gobernar nosotros junto con el grupo independiente, lo que hicimos fue porque aquello era un descontrol, en fin, no se controlaba aquel gasto, lo que hicimos fue hacer tarjetas personales para cada uno de los operarios del ayuntamiento para que fueran a la gasolinera, de tal manera que se pudiera controlar pues el gasto que tenía cada vehículo en cada momento. Evidentemente, si hay una empresa suministradora que te lleva el gasoil cada vez que te hace falta allí al depósito que teníamos allí, un depósito que habían montado ellos con su manguera, con su motor, con su contador, pues evidentemente cuando dejas de comprarles, pues el depósito que es suyo se lo llevan. Ajá. Se lo llevó la empresa suministradora, no se lo llevaba nadie. Era de una empresa. Claro, es una empresa privada, pues igual que la que hay ahora, no sé cuál es la empresa que hay ahora, pero ahora se ha vuelto a poner un depósito para supuestamente controlar el gasto de gasoil a través de ese depósito y esa empresa suministradora pues cede su depósito, te lo deja allí con su contador, con su motor, con su historia y el día de mañana prescindes de él, pues se lo llevan que es suyo y eso es lo que hicieron. ¿Qué diferencia ha habido de gestionarlo de esta forma con un depósito en el almacén municipal o bien que sea directamente cargar en la estación de servicio? Bueno, son decisiones en este caso políticas, entiendo. ¿Se consiguió ahorro? ¿Se consiguió acotar el gasto? ¿Cómo? Nosotros lo que sí teníamos era controlado evidentemente el gasto en ese sentido porque sabíamos en cada momento qué vehículo echaba, si gastaba más, si gastaba menos. Y quién echaba también, ¿no? Y quién echaba, evidentemente, claro. ¿Y se consiguió ahorro o no se consiguió? Pues la verdad que el dato no lo tengo porque no lo he contrastado, pero sería cuestión de mirarlo y efectivamente lo que sí sabíamos es que había un control de ese gasto. O sea que no es ese descontrol que denuncia el actual equipo de gobierno. No, claro, es lo que te digo, es muy fácil denunciar eso, el decir que ha desaparecido maquinaria, pues habrá que demostrarlo, habrá que decir que maquinaria había en su momento y por qué no está, ¿no? Nosotros, pues desde el año 2020, creo recordar, finales de 2020, se creó la plaza de mecánico almacenista y a partir de ese momento, pues esa persona se ha encargado de tener un control de herramientas y maquinaria del ayuntamiento y de hacer su trabajo de mecánico. Denuncia el equipo de gobierno actual que habéis dejado mucha deuda. Bueno, yo lo único que te puedo decir, y ellos lo saben perfectamente, yo me he tomado la libertad de traer aquí el documento, como bien sabes, cada cambio de legislatura, el día de la toma de posesión, pues el día de antes, la toma de posesión es un sábado, el viernes a las 2 de la tarde se hace el arqueo del dinero contante y sonante que hay en las arcas municipales y en las distintas entidades financieras. Y te puedo decir que, por ejemplo, en el caso nuestro, el día 16 de junio, había un total de 1.016.000 euros aproximadamente. En dinero contante y sonante. O sea, en dinero contante y sonante. Que no es una previsión de ingresos ni nada. No. Esto es así, ellos lo saben, que los portavoces de cada uno de los partidos políticos que tuvimos representación en estas elecciones municipales, en la toma de posesión, justo antes de la toma de posesión, el secretario del ayuntamiento nos pasó a cada uno una copia de ese arqueo para que la tuviéramos presente y aquí la traigo por un total de 1.016.000 euros. Si había 1.016.000 euros, quiere decir que no había nada de pago pendiente tampoco. Bueno, los pagos se van produciendo conforme van llegando facturas, van pasando por junta de gobierno, se va haciendo la retención de crédito y demás. O sea que no es una cosa inmediatamente. No es inmediata, pero sí que exactamente. No se retrasa demasiado. ¿Por dónde andaba el plazo más o menos para el pago a proveedores, el plazo de pago? Pues estamos hablando, sí es verdad que últimamente había un poco de retraso, estamos hablando de que ahora en julio se estaba pagando aproximadamente facturas de abril y mayo. O sea, no es excesivo el tiempo de espera del proveedor, no es un tiempo excesivo.
Hemos tenido mejores tiempos, también es verdad, pero bueno, hay momentos en los que... Bueno, cualquier proveedor no puede... que sirva regularmente al ayuntamiento y se sabe que va a cobrar en 1, 2, 3 meses como mucho, Sí. no creo que sea mucho. No, lo puede problema, soportar perfectamente, Ajá, claro que sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, pues eso con respecto al dinero, pero también el dinero tiene algo más, y es que según defiende tanto Jorge como Isabel, os habéis gastado todo el presupuesto que había para este año, 2023, en el área tanto de agricultura como de festejos. De agricultura... Vamos, de hecho, en festejos dice que habéis dejado una cuenta de 183 euros solamente. Sí, 183,90 y algo. Efectivamente es cierto, eso es así, pero también hay que decir que las fiestas se han quedado cerradas, se han quedado Cerradas quiere hechas. decir que están pagadas. Están pagadas, evidentemente. Bueno, no están pagadas porque no han presentado factura, está claro, pero la retención de crédito está hecha, o sea que ese dinero ya está apartado ahí. para O sea, eso. No son solo 183 euros, sino 183 euros que no tienen asignación ninguna, pero hay más dinero ahí que es para pagar lo que ya está contratado. Exactamente, eso ya está contratado y está la retención de crédito hecha, como te digo, con lo cual ese dinero ya no hay que sacarlo de ningún sitio. Es cierto que, tengo que decir primero, porque hablaban como que tierra quemada, como que habíamos ido, pues no Sí. sé, a Política de tierra quemada para dejar la era limpia, exactamente, sin nada para los que llegan. Nada, se le olvidó decir que yo era candidato por el Partido Socialista a estas elecciones, a la alcaldía, en estas elecciones, y que yo, lógicamente, era conocedor de esas cuentas y, lógicamente, mi intención era continuar trabajando en esa concejalía en concreto. Si hubiese sido alcalde hubiese llevado, entre otras, esa concejalía, y sabía perfectamente cómo estaba y por lo tanto no me voy a echar tierra a mis ojos, porque yo tenía claro que si continuaba sabía lo que había, también sabía de dónde había que sacarlo para poder hacer frente a otros gastos que se iban a ir dando. ¿De dónde saldría el dinero que faltaría o podría faltar? Pues como están haciendo ellos, evidentemente, hay modificaciones de crédito que lo sacas de otras partidas, o te buscas la vida de otra forma, o haces mil cosas. También es verdad que en este caso concreto yo lo tenía más o menos controlado, porque había unos 20.000 euros que era lo que yo dejaba fuera de margen, lo que ya está contratado y demás. Pero es cierto que el año pasado, pues fue un año ya, digamos, normalizado en todos los aspectos, y cuando llegó la feria es cierto que hubo unos gastos mayores de los previstos, porque los artistas, pues bueno, se aprovechaban, por llamarlo de alguna forma, y cobraban más y demás, y hubo que hacer una modificación de crédito en aquellos momentos, y aún así se quedaron algunas partidas, 2 contratos en concreto que se hicieron pero no se pudieron pagar el año pasado, y lógicamente pues se hizo una nota de reparo que lógicamente se quita del presupuesto de este año. De ahí la diferencia, que yo contaba con ella, que finalmente no podía contar con ella, porque lógicamente se tiene que restar al presupuesto actual. Pero vamos, hay muchas formas de hacerlo, y yo pues tenía claro que si yo continuaba en el equipo de gobierno, lo que yo tenía pensado, aparte de esto que se quedó contratado, pues se iba a llevar a cabo. Contratado, por ejemplo, 4 orquestas por valor de 53.000 euros, denuncia Isabel Nogueras. Sí, bueno, ese precio es con IVA incluido, hay que decir, son 52.000 y algo, creo recordar. Y bueno, las orquestas están ahí para verlas. Ella ya ha podido contrastar el precio de esa orquesta y sabe que ese es el precio de la orquesta. El precio de mercado de una orquesta de ese tipo de orquesta. Estamos hablando de que hay 5 o 6 orquestas de ese tipo en Andalucía. Ajá. Y 4 de ellas van a venir al pueblo. El año pasado, en septiembre, en la feria de septiembre, vimos lo que realmente funcionaba, lo que la gente demandaba y lo que llenaba el parque, que creo que todos tuvisteis oportunidad de ver cómo se puso el parque las 4 noches, y evidentemente había que continuar en esa línea.
Y hay que decir que para poder tener esas orquestas este año, pues hay que contratarlas con muchísimo tiempo de antelación, porque si no... Saldría más caro todavía. Saldría más caro y probablemente no las podrías conseguir. Pues estamos hablando de que las fechas fuertes para la orquesta es desde primeros de agosto hasta el 15-20 de septiembre. Son fechas que son muy difíciles hay mucha acumulación de conseguir. Fiestas de muchos pueblos. Claro, y entonces pues se cotizan mucho las orquestas y bueno, y se las rifan. Entonces tienes que coger y contratarlas con suficiente antelación para poder disponer de ellas, porque si no, de otra forma no las tendrías. Claro, la otra alternativa económica, más económica a esto, sería lo que se ha impuesto en muchas verbenas ya, que es contratar un DJ por mucho menos dinero, que sea el que mueva la noche toda Claro, la pero madrugada, no es lo mismo, ¿no? Estos son orquestas show que se tiran 3 horas y media sin parar en el escenario, y previamente a eso, que también va incluido, pues van los DJ, también decir que ahí va incluido en ese precio. O sea, que ahí no va solamente lo que es la orquesta. No es solo la orquesta, luego pues van incluidos los DJs, como te digo, y entonces, pues bueno, para hacer la noche completa, para que no haya que añadirle nada más a esa, o sea, que eso sería noche. El precio de las verbenas completas. Sí, exactamente, eso es, ¿vale? Para que quede claro. Entiendo de todas formas, 4 días de verbena. 4 días de verbena. De todas formas, decir que, por ejemplo, porque a lo mejor puede parecer mucho, o por lo menos así lo intentan hacer ver, decir que, por ejemplo, en el 2015, pues en el equipo de gobierno del tripartito, en el que la señora Noguera era la concejala de festejos, y fue durante esos 4 años, en el 2015, pues las noches de verbena del parque fueron 42.350 euros, y estamos hablando de hace muchos años ya, de 8 años. La misma cantidad en el 2016, en el 2018 fueron 56.023, más dinero. O sea que fue más dinero. Otra forma de hacer feria, evidentemente, la verbena. Nosotros nos hemos centrado en orquestas de ese tipo y DJ para cubrir toda la noche, y entonces, pues bueno, pues se traía que si un tributo, que si una orquesta, que si, en fin, son formas diferentes, cada uno lo ve de una forma diferente y así lo plasma luego en la feria. Pero vamos, que las cantidades no son, la cantidad de este año no están desorbitadas si lo comparamos con otras ferias de hace ya bastantes años. Ha anunciado el equipo de gobierno que va a pedir un préstamo para este mandato. Sí, yo evidentemente no tenía por qué saberlo, pero en la entrevista que dieron aquí fue cuando lo dijeron, que iban a hacer un préstamo de legislatura. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir simplemente que ellos, bueno, supongo que estarán haciendo cuentas para ver qué cantidad tienen que pedir, lo habrán hablado con los bancos y demás, y préstamo de legislatura quiere decir que lo sacarán ahora con la intención de terminar de pagarlo en 4 años. Cuando termine la legislatura. ¿Tú crees que está justificado ese préstamo? Lo digo porque, a ver, se decía que cuando el Ayuntamiento terminara de pagar su deuda a la Seguridad Social, que terminó creo que 2022-2023, ¿no? Se pagó 2023, el último plazo. Sí. Se entiende que habría más liquidez en las arcas municipales para afrontar nuevas inversiones, proyectos o planes de empleo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Está justificado ese nuevo crédito? No lo sé, ya no lo dirán ellos, tendrán que, evidentemente, cuando vaya a pleno, tendrán que justificar la toma de decisión de hacer un préstamo. ¿Tú cómo lo ves, conociendo las cuentas, porque acabas de terminar tú un mandato? Claro, yo lo único que te puedo decir es que nosotros en estos 4 años hemos pagado la deuda que había pendiente con la Seguridad Social. ¿Cuánto dinero ha sido? De 3.300.000 euros. No está mal. Exactamente, no está mal. Evidentemente estamos hablando de una media de 70 y algo mil de euros mensuales que estábamos pagando a la Seguridad Social. Eso es dinero que ahora ya no hay que pagar y que se supone que va a estar ahí. Se supone, claro, pero también es verdad que bueno, todo ha subido muchísimo, como todos sabemos, el gasoil, la electricidad, todos los alimentos que se compran para las distintas dependencias del ayuntamiento, guardería, centro de día, en fin, este tipo de cosas, y evidentemente digamos que no sería ahora ya no tengo que pagar esto y dispongo de ese dinero, ¿no? O sea, porque que hay que ir tú haciendo. También justificas que es fácil que sea necesario ese préstamo, ¿no?
Claro, teniendo en cuenta eso, más el incremento que hay en sueldos, por ejemplo, estamos hablando de que estos sueldos, cuando termine la legislatura, que si llega a buen fin la legislatura, estaríamos hablando aproximadamente de unos 600.000 euros. O sea, estamos hablando de 600.000 euros en total de los 4 años, de las 4 liberaciones que hay. O sea que habrá gente ya haciéndose sus cuentas de las 100 millones de las antiguas pesetas, ¿no? Exactamente. Estaríamos hablando más o menos de esa cantidad de dinero. Evidentemente también eso hay que sacarlo de algún sitio, y entiendo que parte de ese préstamo, pues, o todo, no lo sé, pues iría destinado a estos sueldos. Bueno, de hecho 100 millones, esos son muchos millones, es menos. Pues estamos hablando de 600.000 euros, pues sí. Millón. Sí, estamos hablando de 600.000 euros. Bueno, yo ahora no me sale la cuenta. Todo el mundo hace tiempo habrá que mucha no gente haciendo la cuenta y alguien ya me habrá mandado un WhatsApp diciendo cuál es la cuenta. Claro, hace tiempo que no usamos las pesetas y en estas cantidades ya no las traduzco, desorbitadas se nos van. Pero bueno, que es una cantidad de dinero importante. Sí. Y evidentemente, pues lógicamente es una suma que mensualmente se va dando y que produce unos gastos anuales y a lo largo de la legislatura pues realmente importantes, y habrá que hacerle frente de alguna forma, eso es evidente. ¿Algo más que tengas que decir con respecto a lo que dijeron? Bueno, alcalde hablaban, por ejemplo, de la justificación de los sueldos. Diciendo que... Bueno, Isabel dijo que hizo un sondeo entre sus afiliados y había disparidad de opiniones. Habría quien estaba a favor, quien estaba en contra, pero que al final tiraron para adelante con los sueldos, con las liberaciones. Sí, pero había más gente en contra de eso que a favor. Yo te puedo decir que durante este tiempo, después de la jornada electoral del día 28 de mayo, yo estuve en contacto directo con una persona del PP que iba en la lista, con la cual hablé en 2 ocasiones, que me llamó, bueno, pues para ponerme un poco al corriente de todo esto, y luego con otra persona también del PP, que en este caso no iba en la lista, pero que sí que estuvo de apoderado, que a lo largo de esos 21 días hasta la toma de posesión, pues me estuvo llamando pues prácticamente día sí, día también, para bueno ir contándome todas estas cosas. Entonces aquí ha podido mucho más el dinero que realmente en los resultados electorales. Es decir, yo además se lo dije a Isabel y se lo he dicho en varias ocasiones. Yo entiendo que aquella jornada electoral ella salió muy reforzada, su partido salió muy reforzado y tenía peso más que suficiente para haber exigido, además sin haber dado el brazo a torcer, para haber exigido 2 años de alcaldía, porque era así, ¿no? Yo creo que no lo pelearon lo suficiente. Y al final pudo más el tema pero, por económico. Ejemplo, vosotros en vuestro caso también habéis gobernado en coalición con los independientes y no hubo un reparto de alcaldía, sino que 4 años ha estado al frente en este caso el sí, que fue más votado, que fue Gabriel. Claro, pero en aquel momento lo primero que en la primera reunión que tuvimos reuniones con todos los partidos políticos que había con representación. En este caso, cuando mantuvimos aquella reunión con el Grupo Independiente, en esas negociaciones, lo primero que dijo el Grupo Independiente fue que ellos no querían alcaldía, que habían tenido la experiencia, ¿no? La experiencia del tripartito, que eso no lo veía bien la gente, eso de estar cambiando de alcalde continuamente, y que ellos, a pesar de que era el mismo reparto, porque era 4-3, igual que ahora, ellos desde un principio dijeron que no se habló de sueldo en aquel momento. En este caso sería lo mismo, ¿no? También Isabel podría haber dicho, no, nosotros no queremos alcaldía, sí, pero porque vemos mejor, más estable para la gestión municipal que no esté cambiando el alcalde cada cierto tiempo. Exactamente, podía haberlo dicho, pero me consta que desde un principio sí que exigieron cierta concejalía y la alcaldía,
Pero ya te digo, luego cambiaron de opinión porque vieron que era más cómodo no estar, supongo que al frente de la alcaldía, y estar cobrando igualmente. Entonces lo sopesarían así de esa forma. Y bueno, y ese es el coste político y el coste económico que tiene un pacto que entre otras cosas estaba más que hablado de hacía muchísimo tiempo, meses. Y yo ¿Crees que ya ese pacto estaba ya apañado antes de llegar a las elecciones? Sí, seguro. No en esos términos probablemente, pero el pacto como tal sí, porque yo recuerdo cuando vine aquí a esta misma casa a presentar la candidatura, los miembros de la candidatura mío, yo sé que luego ya fuera de micrófono estuvimos comentándolo y yo os lo dije porque ya me había llegado y bueno, luego lo hemos ido viendo a lo largo de esos meses en pre-campaña, en campaña, nunca han dicho nada malo el uno del otro, al contrario, ha mejorado, ya no es lo que era, yo me llevo bien, hemos hablado, en fin, se veía venir y era algo que yo sabía y todos sabíamos que si sumaban, evidentemente lo iban a llevar a cabo. O sea, de hecho no han hablado con nadie más. O sea que... Vosotros habéis gobernado 4 años con el Grupo Independiente, con Maribel y sus compañeros. Ahora en la oposición estáis también, ambos grupos políticos. ¿Cómo está siendo ese trabajo? ¿Hay coordinación o cada uno marca ya su propio territorio? Bueno, evidentemente ahora mismo solo había un pleno, fue el del día 19. Los puntos tampoco eran a excepción de lo que hemos comentado, los sueldos y demás. Y en principio nosotros... Evidentemente seguimos teniendo relación y seguimos viéndonos y hablando y demás, pero bueno, hasta ahora en ese único pleno que había no hemos hablado nada del pleno previo, ni nada, que luego cada uno ha tenido su línea de intervención en cada uno de los puntos y ya está. ¿Algo más para terminar? Bueno, simplemente decía antes que al final no hemos derivado a otro lado y es que... justificaba el otro día el alcalde y la teniente alcalde justificaban estos 4 sueldos con el trabajo, porque las personas cuando trabajan pues tienen que cobrar y que ellos entendían que eso iba a repercutir directamente luego en la buena gestión del ayuntamiento, que no lo dudo, vamos, que eso pero se contradicen, sobre todo el señor alcalde, porque recuerdo que cuando en esa intervención, esa entrevista de los otros días, decía o se hablaba del reparto de concejalías, pues bueno, pues tal concejal tiene tal concejalía y tal otra y tal, y me acuerdo que había una en concreto y fulanico de tal, no, este tiene agricultura nada más. Ah, solo tiene agricultura, y eso, sí, porque es un trabajo, requiere de muchísimo trabajo, de mucho esfuerzo, eso hay que estar encima de los carriles, hay que estar encima de no sé qué, no sé cuántas, precisamente eso es trabajo, hay que trabajar, como en cualquier otra concejalía, ¿no? de las que hay, sin embargo ese concejal no está liberado. Tampoco está liberado otro concejal que tiene, me parece que son 5, si no son 6 concejalías. Nada, que por el hecho de la cantidad de concejalías que tienes, pues evidentemente deberías de tener trabajo. Tienes que emplear más tiempo en el ayuntamiento. Claro, porque además son 5, creo que son 5 concejalías que requieren de tiempo, porque tienes que estar organizando muchas cosas. ¿Verías bien otra media liberación o liberación completa? No, simplemente ese no está liberado y otros sí. Quiero decir que es una justificación absurda. Es más fácil llegar y decir, oye, pues mira, hemos hecho estas liberaciones porque hemos acordado, o en las distintas reuniones que mantuvimos, acordamos de que iban a ser estas 4 y esto es el coste que tiene el pactar con el Partido Popular. Y para usted de contar,
pero no digas que justifique o intentes justificar con el trabajo, porque ese concejal que tiene 5 concejalías, vamos, yo lo conozco personalmente y lo veo a diario, que tiene que dejar parte de su trabajo para hacer otro. Y sin embargo no está cobrando. El otro, que dicho por el propio alcalde, que tiene muchísimo trabajo y que tiene que dedicarle mucho tiempo a ese trabajo, a esa concejalía, tampoco está liberado. El otro, que lleva otras 2 o 3 concejalías, que tiene que estar todo el día en la calle con servicios generales, con jardines, con no sé qué, con no sé cuántas, tampoco está liberado. ¿Entiendes? Entonces hay una incongruencia ahí, y es lo que te digo, es mucho más fácil llegar y decir, señores, el pacto obligaba a esto y por eso hemos hecho las 4 liberaciones, y como si hubiéramos pactado 3, pues 3 o 5, da igual, y ser honesto y decirlo desde esa perspectiva, porque también es verdad que hay, de esos 3 concejales, hay 7 concejales en el equipo de gobierno, hay 4 liberados de una forma u otra, y hay 3 que no tienen liberación. Y de esos 3 me consta que hay uno que no estaba de acuerdo con las liberaciones, con lo cual ese evidentemente se queda fuera. Hay otro que no estaba de acuerdo en que fuera media liberación o formar parte de la Junta de Gobierno y cobrar también de ahí y tal, porque consideraba que su trabajo es más, o se tiene que pagar mejor que así, que de esa forma. Y luego hay un tercero que, como la noticia que nosotros tenemos es de que su compañera está liberada ahora mismo al 50% y lo va a estar durante 2 años y los otros 2 años lo va a estar él, pues parece ser que ahí es donde... O sea que la liberación que se ha producido no es para los 4 años, sino para 2. Por lo menos con una de las concejalas parece ser que es así. Entonces, decir también que el alcalde decía, es que hay dos concejalas que han tenido que dejar su trabajo para dedicarse a esto y por eso tienen que estar con media liberación. Pues oye, pues no pasa nada por decir que esas 2 medias liberaciones están ahí porque evidentemente les interesa, porque cobran más que donde estaban trabajando y tienen que echar menos horas que donde estaban trabajando. Tan sencillo como eso. ¿Que van a trabajar ahí? Por supuesto, faltaría más, pero intentar justificar que no, es que hay 2 que han tenido que dejar su trabajo como si les fuera la vida en ello, como si, no sé, hubiera que estar agradecido a que estuvieran ahí con media liberación porque han tenido que dejar su trabajo. Nadie deja su trabajo si cobra más que lo que va a cobrar ahí, de ninguna de las maneras. Claro. Entonces, como tienen media liberación... Caso, lo mismo. Claro, como mínimo lo mismo. Entonces, como tienes media liberación, que ya con esa media liberación estás cobrando más que estabas cobrando en tu trabajo habitual, ya tienes una ventaja, y además tienes la ventaja añadida de que le puedes dedicar el tiempo que quieras y cuando quieras, y no estás obligado a cumplir un horario en tu trabajo que acabas de dejar. O sea que son justificaciones absurdas que también la gente debe de tener en cuenta y simplemente pues que esta circunstancia se ha dado, que el pueblo tomará carta en el asunto y lo comentará y le pondrá adjetivos y le pondrá lo que quiera ponerle, y que nosotros aquí evidentemente pues estamos para fiscalizar todo aquello que ocurra en el ayuntamiento y para seguir trabajando, en este caso desde la oposición, y ya está. He comprobado lo de los 600.000 euros. Sí, eran 100 millones. Sí, yo que me había parecido 100 millones mucho. Creía que también, pero por no... Lo que pasa es que al final me lo he pensado, digo, 100 millones parece mucho dinero, ¿no? Claro, no, es que lo es. Son 100 millones. 100 millones de pesetas. En fin, nosotros vamos a ver cómo va evolucionando de aquí en adelante los plenos, cómo se van dando. En nuestro trabajo en oposición, pues haremos un buen trabajo en oposición, cosa que uno de los partidos que está ahora gobernando no ha hecho. Se ha limitado a ir durante 4 años a calentar el sillón allí, y nosotros vamos a intentar pues hacer una buena oposición, defender los intereses de todo el pueblo y bueno, y velar por la mejora del Ayuntamiento de Villanueva de Arzobispo y de sus habitantes. Muy bien. Antonio Beteta, gracias. Gracias a vosotros y nada, a vuestra disposición.